Hola, soy José Ulloa Costa, artista visual y académico de la Universidad Finisterra y creador de Extemporánea. Yo siempre he sido escultor. Me refiero así, como que siempre lo sentí así de niño. Mi primera piedra la piqué a los 6 años, ¿cachai? Siempre lo sentí un poco así, ¿cachai? Siempre quise ser artista. Y siempre uno lo siente esa cuestión, ¿cachai? A pesar de que hago cosas digitales y todo eso, siempre como lo escultórico está presente en mi trabajo. Mi producción artística siempre ha involucrado el extractivismo y la minería, porque son intereses como que parten desde la biografía familiar, pero que si bien yo no lo manifiesto en mis obras, sí hay como una relevancia súper importante como en el impacto territorial, en el impacto histórico y económico que tiene la minería, no solo en Chile, sino que a escala global. Entonces esos han sido uno de los elementos que más me han motivado como a trabajar en esa área. Siempre me interesó como esa exposición de ciertas problemáticas, en algunos casos humanas, ¿cachai? Entregadas, ¿cachai? A través de una visión bien aguda, ¿cachai? De una situación. Pero también, por otra parte, me gustaban otros artistas que eran mucho más experimentales, ¿cachai? Que quizás no es considerado chileno, pero Gordon Mataclar, como ese nivel de experimentación que tenía en su práctica, siempre lo consideré muy interesante, desbordante y bien loca, ¿cachai? Entonces, como que uno va construyendo, ¿cierto?, a través de esos referentes, una cierta afinidad e identidad artística. Bueno, la publicación extemporánea nace del proyecto Mecánicas de Erosión, que en su génesis tiene la idea de vincular el patrimonio escultórico o parte del patrimonio escultórico del Museo Nacional de Bellas Artes con unas canteras de piedra en Italia. Este libro recopila todo el proceso de investigación y también el trabajo de campo y textos producidos por el curador del proyecto, Claudio Guerrero Urquiza, y finalmente se transformó en una especie de ensayo. Como el proyecto es un proyecto de estado inicial, no pretende generar obras como resueltas del todo, sino que indagar en diferentes como estados de la misma materia de la piedra, que en el fondo es una de las aristas que trastoca el proyecto, como la materialidad. En relación a la escultura de Galvarino, cuando hice los primeros acercamientos o trabajos de campo en el museo, donde empezamos a revisar la colección, fue ahí cuando me interesó la escultura, porque había sido muy poco exhibida. Tenía 2 exhibiciones como a lo largo de muchos años, y me gustó mucho, la encontré muy bella, la encontré muy linda. Y me llamó mucho la atención que el artista, que fue el primer director del Museo de Bellas Artes, haya pensado en Galvarino, pero desde una figura como un héroe, pero lo haya realizado como naturalmente con la tradición como escultórica de esa época. Estamos hablando de una especie de realismo, ¿cierto?, involucrado como con las tradiciones de la escultura europea de ese siglo. Entonces yo dije, bueno, quizás podríamos hacer una relectura de esa pieza desde la contemporaneidad, porque el material es súper importante, y cuando uno ve la escultura piensa en esa imagen, pero esa imagen está hecha con un material. Entonces, como revisar esa condición del material en un posible territorio donde se hizo, porque también es especulativo. Son 2 copias, una hecha en Francia y otra en Roma. Por lo tanto, se nos dio la oportunidad de acercarnos a una cantera cerca de Roma. Las materialidades de las prácticas artísticas están ligadas, por lo general, a un material, a una materia prima. Y esa materia prima se extrae de algún lugar, viene de algún territorio. Entonces, ese trazado o ese impacto que puede tener la práctica artística o cultural, de alguna manera se ve reflejada empíricamente en un lugar, en un territorio. En este caso son las canteras
y son canteras que tienen una serie de conflictos como territoriales y sociales, que no están como aisladas como como en el norte de Chile, que parecen estar más aisladas de un ecosistema. Acá hay como un ecosistema y una comunidad que está ligada a ella, vivió de las canteras siglos, pero no está exento de problemáticas, ya sea como en el libro se expone también es un poco la problemática del agua, que es súper vital para la gran minería. O sea, toda actividad minera requiere mucha cantidad de agua, tanto como para sus procesos como de extracción, como de producción como final. Entonces, en este caso la piedra, para emulsionar como los cortes, necesita agua y está constantemente en un ciclo artificial de agua que obtraen del río que está al lado, y hay carga y descarga, y esa agua tiene polución. O sea, la piedra, esa fragmentación ínfima, ¿cachai?, se transforma y sedimenta como el fondo de los ríos. Y también las lógicas de hacer texto, también yo jugué un poco con ellas acá. Por ejemplo, hay una ecuación que determina, ¿cachai?, como el proyecto en sí. Y lo mismo, sin haber hecho esa exploración y experimentación en el territorio, no hubiese podido llegar del todo a esto, porque también hay una cuestión emocional, sensitiva, que uno traduce en estas palabras, ¿cachai? Y eso es súper... En mi caso o en mi metodología, en todos los proyectos siempre ha sido como bien relevante. O sea, siempre voy a un territorio a otro que estoy indagando, que me interesa, intento ir para allá. No lo hago como desde mi taller o desde la oficina sentado mirando, ¿cachai? Porque pasan muchas más cosas. Hay muchas cosas que uno tiene que experimentar, vivir. No sé, pues no es lo mismo visitar eso que visitar el museo comunitario ¿cachai?, de una zona, y en ese museo comunitario te conectáis con gente y alguien tiene una información que no está documentada por los medios tradicionales. Entonces ahí es donde uno como artista puede ingresar, ¿cachai?